Eso es lo que Pablo dice a los corintios. Les hace ver que no se mantengan peleando y que resuelvan sus cosas en el trasfondo de que en ese reino de Cristo vamos a fungir como jueces y vamos a juzgar a los ángeles, probablemente habla de ángeles, también se puede pensar en lo que son los ángeles caídos, por supuesto. Pero en el Apocalipsis número 2, verso 26, hablábamos y ahí estuvimos estribando que los que van a tener este privilegio siempre van a ser los vencedores. Y en esa idea es que estuvimos trabajando, enseñando que aun cuando Dios, Él es soberano, no nos omite o no nos exime de nuestras responsabilidades como cristianos. Así que como cristianos no podemos caer nosotros como en una idea de que, bueno, ya nosotros nos dio la salvación del Señor por gracia, por su misericordia, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Ya lo acabo de decir, ya nos dio el Señor su salvación, porque ya no es que estamos peleando por la salvación, luchando por alcanzar la salvación, porque dice el libro a los Hebreos que un solo sacrificio hizo Dios a través de su Hijo para limpiar el pecado nuestro. O sea que no se puede volver una vez más a seguir siendo sacrificios por los pecados de aquellos que Dios escogió desde antes de la creación del mundo. No se puede, porque ya es un hecho. En el capítulo número 1 y verso 13 de la carta de Pablo a los, vamos a ver, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, habla en ese versículo número 13 que desde que nosotros creímos, vamos a ver si me ayudan a repetir lo siguiente, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, eso está ahí y eso no puede venir alguien a borrar ese sello y a poner el sello de otro. Esa idea del sellar viene de el asunto de ganados, de vacunos, y eso lo conocemos nosotros, que el dueño le pone una seña, un fierro, es una insignia, ¿no?, al animal, y eso le identifica como propiedad de él. Entonces esa idea se plasma en la palabra y dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. No vemos esa marca, pero en ese plano espiritual ya es un hecho que nosotros somos sellados. Y eso pues nos da a nosotros aún más la certeza de que aquí no estamos probando a ver si vamos a ser salvos, probando a ver si tal vez me deja el diablo. No, eso sería una gracia incompleta. Eso sería un Dios que está llevando a cabo un plan de salvación en el término ambiguo, que no tiene una certeza de quiénes o cuáles van a lograr ese objetivo. No es ese el Dios que nosotros predicamos, ni el Dios que usted y yo tenemos. Es el Dios que sabe, que predetermina desde antes de la creación del mundo quiénes somos. Pero el punto por lo cual estoy diciendo esto, que no nos exime de las responsabilidades que cada uno como creyente tenemos.
En esa idea es que decíamos que en Apocalipsis 2, 26 al 27 habla de esos vencedores. Ellos, dice ahí, reinarán. ¿Quiénes son esos vencedores? La iglesia. Pero vencedores ¿en qué campo? Vencedores en todos los campos. Por ejemplo, vencer nuestras debilidades en el Señor, vencer las tentaciones, vencer las ofertas, porque este mundo, hermano, está lleno de ofertas, de combos, sobre todo para el pueblo de Dios. Es al pueblo de Dios a quien persigue Satanás. Son a nosotros a quien estará constantemente haciéndonos oferta. Pues los que venzan esas ofertas, por supuesto esas ofertas las vamos a vencer con la ayuda del Espíritu Santo, que es también otra realidad que el Señor lo dijo allá en San Juan 14, que Él se iba pero que nos dejaba al Espíritu Santo para que Él nos guiara. En términos generales, siempre Dios es el protagonista de la salvación, pero no nos exime de nuestras responsabilidades. Es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Es nuestra responsabilidad prepararnos para con Dios. Es nuestra responsabilidad. Y eso viene, por supuesto, de una metamorfosis, de un renovar de la vida del individuo. Porque cuando ya nosotros hemos tenido ese nuevo nacimiento, como es el que se le dijo a Nicodemo, pues la característica de esos que pertenecen a la iglesia y que por ende son vencedores, sus características son que ellos aman lo de Dios, que buscan lo de Dios, que le son fiel a Dios, que se esmeran por lo de Dios. Eso no hay que discutirlo. Eso identifica a esos vencedores. Ahora, vamos a ver que esperamos que cada uno de nosotros pues seamos de ese grupo de vencedores. Porque como dice Juan, si nuestra conciencia nos da el aval que estamos bien, pues estamos bien. Aún mayor es Dios que nuestra conciencia. En ese sentido, es decir, si nuestra conciencita nos dice, bueno, estás bien, no sos perfecto, pero estás luchando, amás a Dios, vivís para Dios, estás apasionado por lo de la conciencia, lo dice uno. Eso se puede ver cuando no leemos la Biblia y decimos, ¿cómo voy a estar yo sin leer la Biblia? ¿Cómo voy a estar yo sin orar? ¿Cómo voy a estar yo sin hacer la obra de Dios? Eso es el hábitat nuestra ya en esta regeneración. Ahora, ahí podemos ir sacando cada uno de nosotros nuestras conclusiones, ¿verdad? Pudiera darse que el descuido espiritual nos opaque, el descuido espiritual nos quite lo que es la expectativa espiritual, pero sería un descuido, no que en el caso peor no seamos de los que estamos sellados con el Espíritu Santo. En ese sentido, es ya una dieta propia, nuestra, particular. Decir, bueno, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero servir a Dios, yo ya me aburrí, yo me cansé. Esperando que no sea lo peor, que no sea de los sellados, esperando que haya sido un descenso espiritual. Pero en esta noche, entonces, el Señor nos dice que nos levantemos. ¿Y quiénes son los que van a levantarse cada vez que escuchan el consejo de la palabra? Los elegidos, los que están sellados. Y van a decir, es cierto, si yo soy de Dios y yo me he descuidado. Y es ahí donde se levantan. Es ahí donde nos levantamos. Ahora, acuérdense que esos son
los que van a reinar. En el capítulo número 19 del Apocalipsis, ahí leemos nosotros que vienen los ejércitos celestiales, para que aclaremos unos conceptos de escuelas teológicas. Esto en el capítulo número 19, 14, habla de que el Señor viene con los santos que previo han sido 7 años antes levantados, y vienen a la tierra, y luego que se lleva a cabo lo que es el juicio a las naciones, de ahí es donde se instaura. ¿Y quiénes son los que van a entrar? En este caso, aparte de los ejércitos celestiales, de los ángeles, de todas esas huestes, esas mirialles, son esa iglesia que fue rescatada antes que viniera lo doloroso a esta tierra. Ahora vamos a continuar cuáles son las características de este gobierno, de este reino acá en la tierra. Quiero decirle y aclararle, hermano, para que también nos curemos en salud. Acuérdese que ya hemos enseñado que hay 2 escuelas en cuanto a interpretación de estas líneas teológicas que nosotros creemos. Es decir, la mayoría de la iglesia de Cristo estamos en este lineamiento. Y para como descifrar lo uno con lo otro, decíamos en los estudios pasados que están los premileniales, que en este caso seríamos nosotros, ese grupo de creyentes que cree, de acuerdo a lo que nos dice el Apocalipsis número 20 en adelante, que habla de que gobernará 1000 años. Ese grupo estamos nosotros dentro de los premileniales. Es decir, que el milenio va a ser luego instalado de que pase la gran tribulación. Pero aclarábamos que los posmileniales no creen esta verdad. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que, curarnos en salud. ¿Por qué? Porque luego ahora tan interactivos que estamos por los medios y sucesivamente, siempre vamos a llegar a puntos de contradicción, a veces dentro de nuestro lineamiento doctrinal. Y es ahí donde es importante siempre tener los argumentos para poder rebatir si es el caso, y si no, pues nuestro planteamiento, diríamos, de la escuela premilenial, que obviamente pues son teólogos que de esta manera han plasmado lo que es esta interpretación de las Sagradas Escrituras. Ya sabemos nosotros si el otro, lo que es el postmileniarismo, nos contradice. Entonces nosotros tenemos nuestra posición, y eso es importante porque no nos agarran en un total desconocimiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto por el hecho de que los premileniares son los que creemos de esta manera, de acuerdo al capítulo 20 de Apocalipsis. Los posmileniales, ellos, fíjense bien, ponga atención en esto, los posmileniales, ellos, su escuela es que el milenio está distribuido dentro de estos años o 2000 años de gracia.
que la iglesia ha pasado. Ahí están dentro de todo ese mover de la iglesia, está allí implícito lo que es el milenio. Cuando a esta línea posmilenial, dicho de otra manera, entonces primero no cree en el rapto. No cree en el rapto. Para ellos el rapto no existe, es algo que se lo inventaron ahí los Coffey, los contemporáneos estudiosos y teólogos del siglo pasado. Pero lo importante siempre es, y que los postmileniales tienen, ellos dicen la razón, porque estas escuelas vienen siendo muy puntuales de los padres de la iglesia. Pero también dentro de los padres de la iglesia, también había una gran cantidad de personas, de hombres, de siervos, que entendían de esta manera y que interpretaban de esta manera el capítulo número 20 de Apocalipsis. Lo interpretaban de que hay un premileniarismo, es decir, que va a ser acá en la tierra los 1000 años de gobierno. Pero los otros lo implementan acá. En ese sentido, entonces no hay rapto. En ese sentido, lo que va a haber es, así como se escucha dentro de la escritura, la segunda venida de Cristo, cerrando con lo que es la gran tribulación. Y a partir de ahí es donde se juzgan todos los hombres de la tierra, que no hay juicio, dicen ellos, no hay juicio de las naciones, y que ese solo el juicio del gran trono blanco, el que se lleva a cabo. Fíjense bien, póngale atención. Y le dije que es para curarnos en salud, porque por allá le van a aparecer los argumentos de los postmileniales, que le van a cuestionar, le va a decir: usted pues está todavía en leche, todavía usted está engañado, todavía usted cree eso. Bueno, la cosa, hermanos, es que si no tenemos nuestros fundamentos bíblicos también, nos debilitan en la fe. Por eso es importante estudiar la palabra. En ese sentido, ellos aplican que lo que es cuando dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 6, que dice que fue lanzado Satanás a la tierra, y que allá cuando el Señor habla y dice que ató al hombre fuerte, ellos cuando dicen en el capítulo 20 y verso 1 que baja un ángel con una cadena y que ata a Satanás y que lo encierra en el abismo y le pone sello, ellos están diciendo que es cuando realmente vino Cristo, y que cuando dice que no se puede saquear la casa del hombre fuerte si antes no haya uno más fuerte que lo ate. En ese sentido, ellos aplican estos versículos y los aplican diciendo que entonces Satanás ya está atado desde ese tiempo, y que además de esto lo aplican de que ahí dice para que no engañen más a las naciones. Y dicen ellos siempre en sus argumentos que cuando habla, por supuesto, ¿verdad? El Apocalipsis está lleno de símbolos. Cuando habla de cadenas, cuando habla de atar y de todo esto, está hablando de símbolos. Hay simbologías que no se pueden ver como literales, que viene una cadena. Dios nos está hablando a nuestro idioma, a nuestro entender humano, para que podamos como asociar qué es lo que va a hacer el Señor. Pero eso no quiere decir que no se va a instaurar el milenio literalmente en la tierra. Entonces ellos dicen que bueno, que cuando
sea la segunda venida del Señor, nosotros nos quedamos esperando 1000 años todavía, pero que ellos se nos adelantan 1000 años, porque estamos atrasados 1000 años, porque Satanás ya fue. Pero cuando en el capítulo número 20, vuelvo a insistir, y ahí lo ve usted en su casa, usted va a ver que es atado, dice en el abismo, y fue sellado. Entonces ellos dicen que cuando la cadena dice que, y entonces había como un argumento, una pregunta, ¿y por qué sigue haciéndose el daño? ¿Y por qué se sigue destruyendo el mundo? Porque Satanás sigue haciendo de las suyas de acuerdo a lo que le alcance la cadena. Pero lo que sucede es que el ángel dice que bajó, lo encerró y puso sello para que ya no más engañara a las naciones de la tierra. Ahí, si ya ustedes le ponen ese argumento, lo van a empezar a hacer dudar de su lineamiento doctrinal. Porque si hablamos de lineamientos, ¿para qué tantos lineamientos? Pero como yo le he dicho que nosotros tenemos que, si es en el caso de la elección, que no es el tema, nosotros tenemos un planteamiento bíblico y ese es el que en lo que debemos de estribar nosotros. Nosotros no podemos estar diciendo que no se pierde la salvación y mañana diciendo que se pierde la salvación. Entonces nosotros somos, no tenemos entidad, no tenemos nosotros un lineamiento sólido y luego nos van a hacer, hermanos, trastabillar, como sería el caso, que se entienda. Nos van a confundir. Entonces nosotros tenemos que tener un lineamiento, porque hay de diferentes maneras de interpretación, diferentes líneas se interpretan de esta y de esta, pero es ahí donde uno llega a quedarse con con lo que es lo más viable, con lo que es más creíble dentro de la palabra. Y dentro de lo que es el premilenarismo, hermanos, es lo más aproximado, lo más creíble. Entonces no existiría para ellos milenio, ni mucho menos rapto. Porque lo que va a haber es que cuando venga Cristo va a resucitar, como dice Daniel capítulo 12, 2, dice, y resucitarán unos para vida y otros para muerte. No creen en que, como dice Pablo a los Corintios en su capítulo 15, que habla de que Cristo es la primicia de la resurrección. Luego nosotros, ellos no creen en que hay dos resurrecciones, que hay y que solo hay una resurrección. Imagínense qué complicado es no estar entonces preparado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para prepararlo a lo que vamos a entrar ahorita. Porque es de esta manera la única como entonces nosotros vamos a estar, hermanos, siendo fuertes, sólidos, partiendo entonces que luego es instaurado lo que es los 1000 años. Son 1000 años donde va a gobernar Cristo en esta tierra. Y cuando leíamos en Zacarías capítulo número 8, verso 20, verso 22, fíjese que ahí vamos a ver, yo no sé, esto lo simbolizan los postmileniales, sin duda lo espiritualizan, no sé, pero el punto es que si leemos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de las ciudades a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová
y a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿A dónde? ¿A dónde dice? ¿Están leyendo la Biblia? Lea la Biblia, no sea orgullosa, hermanita, ¿verdad? Sea obediente, que eso le va a ayudar, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad y de otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones. ¿A qué? A buscar a Jehová de los ejércitos. ¿A dónde? Jerusalén. Los posmileniales no creen en la literalidad de esto. Pero acá nosotros no podemos, hermanos, como soltarnos de interpretar de una manera literal eso. Porque si lo simbolizamos, entonces vamos a perdernos. Pero hay cosas, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y está también lleno de literalidades. No es solo símbolo. En este caso, aquí dice que, para irlo definiendo, la sede de el rey en esta nueva era, que son los 1000 años, va a ser en Jerusalén. Ahí es donde va a estar la sede, la cabecera, ya no de lo que sería una ciudad o un país, sino la sede de lo que es, hermanos, la estancia de Cristo en la tierra. Los posmileniales no pueden como concebir que puedan haber. Acuérdense que viene la iglesia en el final de los 7 años, viene con Cristo. Los que dice allá Tesalonicenses que resucitaron y que los otros fueron transformados, que fueron y que fueron recibidos en las nubes. 4:17 de la primera carta de Tesalonicenses. Cristo no ha bajado, porque dice pues, que no puede venir 2 veces Cristo, no puede venir 3 veces Cristo a la tierra. No, si ahí lo que leemos es que Cristo no ha venido. Es más, la iglesia es la que ha subido por el poder de Dios a los aires. El Señor no ha venido. No ha venido a la tierra, no ha puesto los pies en la tierra. Es en 14 de Zacarías 4, donde pone él, ahí sí ya vino a la tierra. Entonces todo esto tenemos que comprenderlo. Y en este caso vemos que luego que el diablo es atado, ahí viene lo que es esta parte, hermanos, de la Jerusalén, donde va a residir el Señor. Y vamos a ir viendo, estos mismos versículos nos enseñan que es el centro de adoración de todo el mundo. Bueno, explíqueme cómo es que se va a llevar a cabo una vez más las naciones, luego que ha pasado una guerra terrible que ha destruido el mundo. ¿Cómo se puede explicar, hermanos, si para multiplicarnos? Acuérdese que no muere toda la gente. Acuérdese que ha habido un juicio de las naciones, que luego los que no entran al reino, ellos quedan dentro de la tierra para seguir las actividades, solo que con la diferencia de que por fin, y eso es importante, por fin
¿Qué es lo que anhela la gente ahora? ¿Qué es lo que grita la gente con respecto a la justicia? Todos quieren justicia. Hermanos, queremos justicia de los jueces, queremos justicia de los padres, de los hijos, queremos justicia de todos. Todos queremos justicia y no hay justicia en esta tierra. No hay justicia ni en lo mínimo, todo es relativo. Pero lo lindo es que esto tiene sentido, porque va a instalarse el Señor con el reino por 1000 años, hermanos, para mostrarle al mundo que aun cuando no ha habido posibilidad de justicia en esta tierra, desde el primer hombre ha fallado en ser injusto y sucesivamente, pero el Señor en este milenio le va a probar, porque el Señor siempre prueba, hermano. Nuestro Dios no es el que violenta los procesos, como se dice en los aspectos penales o en los litigios, que no hay que violentar los procesos, hay que llevar los procesos. Al diablo ya se sabe que es el diablo, pero el Señor, ¿por qué no lo echa de una vez al infierno? Porque nuestro Dios siempre quiere probarle, y en este particular quiere probarle al diablo que sí se puede. Damos un amén. Quiere probarle al diablo, y por eso mandó al Hijo, porque el diablo decía: no se puede vivir aquí en santidad en esta tierra. ¿Cómo no? Yo te pruebo. Y por eso mandó a su Hijo, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Es decir, que nuestro Dios no altera los procesos. Usted pudiera destruir, ¿por qué no? Pues no es el soberano, no es el poderoso. Destruir al diablo de un solo. Pero no, te voy a probar que aunque estemos en esta tierra, sí se puede instaurar un reino de justicia. Y eso es lo que se va a dar en este milenio. La justicia de Dios. Va a haber, es un reino justo, que es lo que anhelan todos. Imagínense cuánta gente condenada en las cárceles por la injusticia de un juez que tuvo una tendencia, por un defensor, por un abogado, que por lo económico no le importó condenar al otro sabiendo que era inocente. Eso es lo que prevalece. Pero en este milenio lo que va a prevalecer es la justicia aquí en la tierra, porque es todavía el proceso, hermanos, de la raza humana que no ha terminado, y termina luego que concluya este periodo de 1000 años. Es acá donde vendrán pueblos, dice el verso 22, las naciones se van a multiplicar luego. No necesita, si yo estaba viendo una imagen por ahí de un americano que no tenía mujercitas, solo varones, 15 varones, y buscando la niña, llegó a tener 15 hijos. Ahí sale en la red, 16 hijos. Si uno para multiplicarse rápido, hermano, no necesita mucho. Por eso es que la producción está 9 meses, luego ya son 9 meses y ya está uno, y ahí va todo el gentío una vez más. ¿Cómo fue que se multiplicó tan luego? 8 personas luego que salieron del arca. Es que luego nos multiplicamos. Entonces las naciones se vuelven a instaurar, hermanos, y está el centro de adoración, está en Jerusalén, y vienen las naciones, alaban el nombre del Señor, hermanos. Vienen las naciones, aquí dice, van a adorar al Señor, van a buscar a Jehová de los ejércitos. En este caso, los mileniales dicen que no se puede armonizar tal cosa, porque ¿cómo es que van a haber personas con cuerpos glorificados y personas en la carne?
¿No te ha puesto a pensar eso usted? ¿Cómo es que va a haber entonces gente glorificada? Porque acuérdese que cuando somos glorificados, pasamos de un cuerpo inútil, débil, frágil, a un cuerpo que tiene ya una construcción de gloria, que ya no necesita, hermanos, los aspectos que como humanos hoy necesitamos. Eso lo cuestionan, dicen, no se puede armonizar que hagan. Lo que sí no se pudiera armonizar es que, oiga bien esto, que los que no están glorificados estén en el cielo, donde están los glorificados. Eso sí no armoniza, eso sí no pega. Pero ¿a dónde es donde está el reino? ¿En el cielo o en la tierra? Está en la tierra. Entonces, en la tierra, entonces, por supuesto, como todavía es el proceso, va a armonizar. Va a armonizar. Es un hecho que esa parte de seres que en este caso está la iglesia, que somos nosotros, la iglesia, con cuerpos glorificados, ya no vamos a necesitar pastillas, ya no nos van a doler los huesos, ya no vamos a tener esa zozobra y esa situación que es la que nos viene matando y nos viene acortando la vida, porque somos o vamos a tener esos cuerpos glorificados. ¿Cuántos van a tener esos cuerpos glorificados? Acuérdense que cuando Pablo dice, los muertos serán resucitados y nosotros, que dice, seremos transformados, glorificados. Entonces, en ese cuerpo sí podemos volar. En ese cuerpo sí podemos levantarnos. En ese cuerpo vivimos en una esfera que es imposible lograr vivir en esta esfera humana. Pues sí, entonces el punto es que ahí vamos a tener ese privilegio, esa dicha de vivir como los santos del Señor, la iglesia de Cristo en ese milenio. Yo no los veo muy motivados, hermano. ¿Verdad? Leamos el Salmo, vamos a leer el Salmo 72. Salmo 72. Y vamos a leer el verso número 2. Así que el versículo número 2, vea lo que dice. Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Es un reino que va a durar 1000 años. Amén, amén. No va a haber guerra. Este reino es sin armas. Isaías 2:4. En este reino no hay armas. Acá vemos, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adestrarán para la guerra. Va a ser un reino. Por eso es que es uno de los nombres que tiene Cristo, es príncipe de ¿qué? De paz. Es el príncipe de paz. Ahí nosotros estamos viendo que en este caso va a desaparecer todo lo que es guerra. Y por supuesto, hermano, lo que sucede, como dice Santiago, ¿por qué vienen las guerras? Dice, por las ambiciones, por el poder, por todo eso, por el orgullo del hombre, por eso viene la guerra. Pero en este tiempo también lo que es esa parte que hemos estado acostumbrados por siglos de guerra, porque según alguien dice que los únicos años que hemos tenido en 2000 años o en
en que en 6,000 años de historia de la raza humana, apenas dice alguien, se ha tenido en todos esos 6,000 años 25 años de paz, donde la gente no ha vivido peleando. Pero aquí, en este reino milenial, ya no hay guerra. En este reino milenial, las armas atómicas, las grandes potencias que se prepararon para la guerra, ya no más. Isaías 65, y con esto nos vamos. En Isaías 65, hermanos, verso 18, dice, vamos a ver, mas os gozaréis y os alegraréis. ¿Para qué dice? Para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén, ¿qué? Alegría. Y a su pueblo gozo. Es otro aspecto que va a haber en este reino de justicia, de equidad. Otro aspecto es que va a haber felicidad. La felicidad aquí, hermanos, no la vamos a encontrar. Apenas asoma, pero luego viene la angustia. Pero en este reino va a haber una total felicidad. Va a haber felicidad, no va a haber congoja, no va a haber muerte, no va a haber guerra. No va a haber, hermanos, esa pugna en la cual han vivido todos los tiempos los seres humanos. Mire qué reino más precioso. El próximo jueves vamos a estar estudiando los cambios climáticos que se van a tener en este reino milenial. Así que para finalizar, creemos entonces, y retomo una vez más, que la soberanía de Dios, ahí está. Él es soberano, pero que las responsabilidades del creyente, esas no se pueden omitir. Las responsabilidades de los creyentes, esas tienen que ser un hecho. Yo no puedo ser un descuidado espiritualmente. Yo no puedo estar apelando solo al favor de Dios, a la misericordia de Dios. No, no se puede. Eso tenemos que entenderlo. Es como, por ejemplo, van a hacer culto, dice el Señor. Sí, van a hacer culto. Pero aquí necesitamos luz, aquí necesitamos ventiladores, aquí necesitamos sonido. ¿Qué es? Entonces la preparación de los que van a hacer eso no se puede omitir. Eso no se puede omitir. Esas son las responsabilidades. Entonces yo necesito leer la Biblia, yo necesito consagrarme, yo necesito esto, yo necesito servirle a Dios, yo necesito entregar un porcentaje importante a los asuntos espirituales. Esa es la responsabilidad. Y yo tengo que mantenerme fiel, yo tengo que ser leal a mi Dios. Eso es el término o el concepto vencedores. Los vencedores van a reinar. Y esos vencedores, hermanos, vamos a ver si en este caso nosotros como iglesia, vamos como cuando se dice iglesia, se está hablando de un grupo de personas íntimas del Señor. No es que nos vamos a convertir allá en mujeres, los hombres, no, es un término de intimidad, de los amados, de los escuderos que van a estar rodeando al Cordero. ¿Cuántos van a estar ahí? Ahí vamos a estar, ahí vamos a tener, ya no vamos a tener la psicosis de guerra, de coronavirus, de enfermedades, de situaciones que se van a dar. Ya lo que va a haber es una constante felicidad. Y nada menos, ¿cómo que no? Si estamos, hermanos, en la presencia del Todopoderoso, si estamos frente a frente, somos los servidores, somos los que estamos al lado del Señor en ese milenio. Entonces amárrese las naguas, hermano, y usted amárrese los pantalones, hermano, y peleamos la buena batalla. No seamos flojos cuando tenemos que ser fuertes. Suéltese del pecado. Soltémoslo de la mediocridad espiritual, porque mediocres tampoco van a entrar a ese reino.
Vea al que está a la par, dígale, hagámosle frente, hermano. Dígale. Deje de niñerías, quítese ya el pañal, dígale. Porque lo que nos espera es lo más grande. Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a orar. Vamos a finalizar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder, Dios, estudiar tu palabra. Ayúdanos a asimilar, ayúdanos a mejorar, ayúdanos a vivir para tus propósitos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Con tu sangre nos has redimido. Sí, Señor. Para nuestro Dios. Cantémoselo con todo el corazón. Santo. De todo linaje, pueblo y lengua y nación. Sí, Señor. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. Para nuestro Dios. Oh. Y reinaremos. Levante sus manos. Sobre la tierra. Santo. Gloria al Cordero de Dios. Exalta. Al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Sí. Adora al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, y exalta. Te adoramos. Te damos gloria. Al Cordero Damos gloria. de gloria. Adora al que vive y reina. Adora. Te adoramos. Te bendecimos. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Sí, Señor. Cordero de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Dios.